El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, ¿no? Y damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Dios misericordioso y santo, que en sus planes estuvo crear todo lo que existe y también hacer posible que Él se manifestara, ¿no? Se humanara a través de su Hijo Jesús, ¿no? Y ese es uno de los hechos más grandiosos y gloriosos que la humanidad puede, aquellos que han sido salvados y convertidos por Dios, pueden entender, ¿no? Y ahora la labor de Dios es formar a Cristo en nosotros, es encarnar a Cristo en nosotros para que seamos imagen de Él, porque para eso somos salvados y convertidos en hijos de Dios en la eternidad. Pero fue necesario que Él muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario, por causa de nuestros pecados, pero Dios lo levantó de los muertos para darnos una vida y vida abundante. Vamos a buscar en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Padre, te damos gracias en esta noche y háblanos a nuestras vidas, Señor, porque el Rey se hizo niño. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo niño para salvarnos, Señor. Te alabamos por ello. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacémoslo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tomen asiento. Los evangelios, cada evangelio tiene un tema principal, ¿no? Mateo presenta a Jesús como el Rey. Marcos presenta a Jesús como el servidor, el siervo de Dios. Lucas presenta como el Hijo del Hombre y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Ya en el capítulo 1 de Mateo, ya Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha demostrado que Jesús tiene descendencia real, es el hijo de David, por lo tanto, es el ungido de Jehová, es el Mesías. Uno estaba leyendo un comentario de algo que me confirma, ¿no? Algunas cosas que a veces uno mira y comienza a mirar, ¿no? En la iglesia en este tiempo, ¿no? Cuando hablo de la iglesia me refiero en forma general, no solamente acá, ¿no? Que nosotros hacemos cosas y pensamos que estamos haciendo cosas para Dios sin conocer la teología.
Es decir, sin saber por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Y eso es, por ejemplo, bajo ese punto de vista, nunca podemos adorar a Dios, porque para adorar a Dios hay que conocerlo a Él, ¿no? Entonces, eso es trascendental, ¿no? El Señor nos ayude en este tiempo y volvamos a las Escrituras, ¿no? Volvamos al poder del Espíritu Santo que nos haga entender su palabra y vivir esa palabra de acuerdo a ello, ¿no? El Espíritu Santo tiene el poder para hacernos entender. Y acá hay una demostración real y verdadera de esto, ¿no? Dice, después de nacer Jesús en Belén, Jesús nació en Belén, en la casa del pan. Belén significa la casa del pan, es una palabra compuesta. Bet es casa y el eslén es pan, la casa del pan. Él vino a dar vida y vida eterna. Entonces Él es el pan de vida, ¿no? Jesús. Y Belén, no creo que ya llegue a Belén, ¿no? Uno de mis sueños ha sido ir a Israel, pero por alguna circunstancia no hemos podido ir. Pero estaba mirando, Belén es una ciudad bien particular. No se puede construir casas de 2 pisos, solamente se pueden construir casas de 1 piso y aún sin bases. Entonces hay muchas piedras calizas, es decir, no sostiene las casas. Entonces lo que se cree es que la posibilidad es muy alta de que no fue un establo como nosotros lo tenemos esa idea, ¿no? Sino que era en una cueva, que ahí encontraban cuevas y ahí metían a los animales, ¿no? Y también a veces la gente vivía en las cuevas, ¿no? Entonces, porque no se podía sostener las casas, ¿no? Está en una altura, ¿no? Es como una meseta, pero que tiene una hendidura y que de lo alto se puede divisar muchos lugares desde Belén. Por ejemplo, cuando miramos a Boz y Ruth, que se casaron, ella vivió en Belén y ella podía mirar de ese lugar a Moab. Es decir, hay una vista panorámica muy grande, ¿no? Los que han visitado se quedan impactados, ¿no? de Belén. Es una ciudad que produce mucho, es próspera, es decir, siempre está produciendo, pero es pequeña, ¿no? No es una ciudad grande. Es pequeña y está a 8 kilómetros de Jerusalén. Está muy cerca de Jerusalén, ¿no? Y aquí dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Herodes fue uno de los reyes más perversos que ha tenido, podemos decir, los judíos, ¿no? Él en el año 47 a.C., comenzó junto con su padre a gobernar. En el año 40, los partos medos atacaron Judá. Entonces, ¿qué él hizo? Él agarró y se fue a Roma automáticamente, ¿no? Y fue a pedir que lo nombraran rey de los judíos. Convenció al Senado romano, no, se fue a Roma, perdón, y convenció al Senado romano y logró convencer al Senado romano. Entonces el Senado romano le dio rey y le entregó un ejército, ¿no? Y él peleó durante 3 años y al final logró poner en orden ese lugar. Era un hombre, humanamente era brillante, ¿no? Pero era muy malo y perverso, diabólico prácticamente, ¿no? Él, cuando era joven, entonces él pudo vencer las guerrillas, porque siempre habían judíos que se rebelaban contra el Imperio Romano y él pudo vencerlas a toditas. Pero a medida que fue pasando los años, comenzó a tener ese delirio que le da a mucha gente que tiene el poder, ¿no? Que veía enemigos por todos lados. Él se casó, tuvo 10 mujeres, ¿no? Tuvo 12 hijos, para que vean cómo era este señor. 10 mujeres, 12 hijos, y se casó con Marién, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hubo la famosa guerra de
Los judíos se defendieron y atacaron un tiempo a los romanos y lo lograron vencer, pero después el imperio romano vino y lo destruyó. Entonces, esta familia que dirigió todo esto, él se casó con una de ellas que se llama Marián. Marián era la esposa más conocida de Herodes. Pero Marián tenía un hermano que era Aristibulo, que fue sumo sacerdote. Y él comenzó a verlo como un enemigo. Y un día lo invitó a Jericó. Jericó era el balneario de Jerusalén, ¿no?, que está a la orilla del mar y dice que es hermoso. Y entonces lo convenció y hicieron de que se pusiera a bañar, pero él ya había ordenado a su gente que lo mataran, ¿no?, y lo ahogaron. Y después lo hizo aparecer como un accidente. Dice que se pasó todo el tiempo llorando, pero hacía lágrimas. Lloraba y lloraba, pero él lo había mandado matar, para que vean lo terrible que era este hombre. Y después mató a Marián. Y después también mató a la suegra. Es decir, él mataba a todo el mundo. Mató a 2 de sus hijos y después al final mató a 3 hijos. Es decir, al tercero mató a 3 hijos. Todos aquellos que él veía que podían reemplazar, que podían tomar el poder, los mataba. Al final, él sabía que iba a morir. Ya cuando aquí tienes, aproximadamente se calcula que tiene 70 años de edad, cuando llegan los sabios del Oriente. 70 años, y ya le faltaba poco tiempo para morir, y él sabía que iba a morir. Entonces él agarró y dijo: quiero que pidan donaciones a todos los hombres más ricos de Judá. Y comenzó a pedir donaciones. Ahora quiero que a todos ellos los aprecien. Los meten presos. Buscan ustedes todo, pero ordenó que hicieran cargos falsos contra todos ellos. Y el día que yo muera, mátenlos a ellos. ¿Por qué? Porque nadie va a llorar por mí. Pero en cambio, si matan a todos ellos, todo Judá va a estar llorando. Entonces van a llorar también por mí. Mire lo perverso y diabólico que fue este hombre. Cómo una mente puede llegar a hacer tanta maldad, ¿no? Él gobernó muchos años. Él fue en el aspecto político, construyó hipódromos, anfiteatros, comenzó con la construcción del templo en el año 30 y tanto antes de Cristo. Cuando él murió todavía no terminó de construir el templo. Entonces este hombre tenía oprimido y bajo el terror a los judíos. Era tanto su terror que muchos de los que supuestamente debían de conocer la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, le tenían más temor a Herodes que a Dios. Es decir, le tenían más terror y pánico a Herodes que a Dios. Es importante que lo vayamos teniendo, ya, porque para que veamos cómo Dios va a actuar en medio de todo esto y va a enviar a la primicia de los gentiles. Porque los que vienen a adorar al Señor son gentiles, no son judíos, ¿me entiendes? No son judíos, son hombres muy preparados. He aquí unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén. Nosotros tenemos la idea que el mago es alguien que está haciendo cosas, pero esta palabra en realidad era de los medo-persas, tenían casi la estructura bien parecida al pueblo de Israel. Y de una de las tribus de los medos persas eran sacerdotes. Y estos sacerdotes eran personas muy preparadas. Algunos casos, por ejemplo, ellos también consideraban animales inmundos, lo mismo que consideraban los judíos, la palabra de Dios en el Pentateuco, ¿no? Entonces ellos tenían un sistema y estos hombres prácticamente tenían una influencia muy grande en la cultura medo y la cultura persia, ¿no? Por ejemplo, si el que tenía que ser rey tenía que conocer las leyes, que ellos eran los que habían hecho las leyes. Y lo otro, que el que determinaba si ellos podía ser rey, eran los magos. Es decir, eran científicos, eran astrónomos, eran astrólogos, eran médicos, eran maestros. Es decir, tenían una preparación muy poderosa. Cuando tú vas, por ejemplo, lees el libro de Esther, Vasti se rebela contra se rebela contra el rey tiene que consultar con ellos, con los magos con ellos, con los sabios. El rey no podía decidir para sacarla del poder.
Y ellos dicen que sí, que lo saque, es decir, para que veamos, ¿no? Entonces, en este tema, Dios en su providencia determina y castiga a Israel, a los judíos, perdón, y los lleva a Babilonia. Y ahí va a destacar la figura de Daniel. Daniel va a ser usado por Dios y al final Daniel va a ser el líder de todos estos magos, de todas las personas que tenían y se sostenía el imperio. Eran tan importantes que podían cambiar los gobiernos y ellos seguían adelante. Ellos determinaban si alguien era rey, vuelvo a insistir, y eso es trascendental porque una de las razones por qué ellos llegan a adorar a Jesús es para determinar que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, estos magos del oriente fueron de una u otra manera influenciados por Daniel y el pueblo judío. Cuando el pueblo judío, Dios le ordenó que volvieran, muchos se quedaron, prácticamente más del 50%, es decir, la gran mayoría de judíos se quedaron a vivir en Babilonia. Es decir, ya ellos se acostumbraron y con el tiempo, poco a poco, se fueron pues ya uniéndose con ellos, ¿no? Entonces no se sabe exactamente si estos sabios del oriente, cuando llegan aquí a Jerusalén, tenían descendencia judía, pero ya mezclada, ¿no? Entonces no eran cualquier cosa estas personas que llegan. Entonces cuando Daniel les habla, y ellos también, le hablan de la promesa de Abraham, le hablan del pueblo de Dios, de que Dios iba a enviar un Mesías, que iba a enviar al ungido de Jehová, que el Dios que era espíritu, Él se iba a encarnar y que iba a enviar a su Hijo, porque eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso digo, ¿no?, que el pánico, el terror fue tan grande, y no la justificación bajo ningún punto de vista, porque estaba mirando un estudio, se calcula que en el tiempo cuando llegan ellos aquí a Jerusalén, habían 18,000 sacerdotes de los pueblos judíos, ¿se imaginan? Entre sumos sacerdotes y sacerdotes y levitas, se calcula que habían 18,000. Es decir, la estructura religiosa de Jerusalén era muy grande. Pero todos ellos no se dan cuenta que lo que estaba escrito en Miqueas acerca de dónde iban a ser, y aparte de la misma profecía, también desde el mismo comienzo en Pentateuco, nos hablan de que Dios se iba a encarnar y se iba a hacer hombre. Ellos no lo toman en cuenta para nada. Así pasa a veces, ¿no? Cuando se da este tema del rey, por ejemplo, Augusto, el emperador Augusto de Roma es declarado rey y salvador del Imperio Romano. Y es prácticamente en el tiempo en que nace Jesús. En ese mundo europeo y oriental, había un sentir en todos los países que estaban unidos, de que Dios iba a que iba a haber la manifestación de un rey poderoso, que iba a cambiar la historia de la humanidad. Ese era el pensamiento que había en muchas culturas, en la judía y la no judía. Es decir, hay Suetonio, que escribió en los días del emperador Vespasiano, dice, se había esparcido por todo el oriente una creencia antigua y firme de que ya era apropiado el momento para que los hombres de Judea vinieran a gobernar este mundo. Cuando habla de los hombres de Judea, que de los judíos iba a salir el gobernador del mundo. Tácito, también otro famoso historiador romano, habla de la misma creencia. Había una persuasión firme en ese mismo momento que este rey iba a llegar a ser poderoso y gobernante y vendría de Judea para adquirir un imperio universal. Josefo, que es un historiador muy conocido, que es famoso de la guerra de los judíos, también él dice que alrededor de ese entonces los judíos creían que uno de sus países se convertiría en gobernador de la tierra poblada, habitada. Entonces, era un sentir que había. No era algo así que de un momento a otro. Es decir, Dios hablaba de muchas maneras y de muchas formas, como dice Hebreos. Y lo más triste es que el pueblo judío no se dio cuenta. Amado hermano, y esa es una llamada de atención. Como dije hace un momento,
Si nosotros participamos de esta iglesia y en la fe cristiana, y tú no estudias la palabra de Dios, no estudias la teología, tú puedes estar aquí y puedes estar perdido, ¿me entiendes? Porque no sabes lo que hace, no sabes por qué. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos que adorar? ¿Por qué estos hombres van a llegar de tan lejos, pero de tan lejos con un solo propósito? Hemos venido a adorar al Rey de los judíos, dice. Una afirmación contundente. Ellos sabían lo que había, a qué razón venía y por qué venían. ¿Sabemos por qué venimos a este lugar? ¿Sabemos por qué estamos aquí? ¿En estos días has leído la palabra de Dios? ¿O más estás preocupado por el pavo, por el pollo, por el chancho? No sé qué has comido, ¿no? Por todas esas cosas, por los regalos que tengo que darle a Pablito, a Perico, a quien no sé cuánto, y por todo lo demás. Es como en estos días estaba orando y venía a mi mente este pensamiento, ¿no? Es como que tú celebras tu cumpleaños, invitas a la gente a que venga a tu cumpleaños y la gente se va al frente de tu casa y esa persona te odia y ahí celebra el cumpleaños. Todos tus invitados, en lugar de llegar a tu casa, se van a la casa de tu enemigo, que como sabe que eres cristiano, te hace un montón de cosas y todos tus amigos, tus hermanos cristianos van y se meten a esa casa a celebrar. Así está pasando con la Navidad. En este tiempo, nosotros, ¿no entiendes? Que hacemos todo, muchos cristianos, para la Navidad y el dueño del santo no está. Él no está presente, porque lo hemos descartado, lo hemos sacado de nosotros. Este sentir hay que pensar mucho, amado hermano. Ese era el ambiente que había cuando estos magos llegan, ¿no? En el tiempo de Herodes. Puede ver que estamos viviendo los momentos más duros, más difíciles. Por ejemplo, el lugar donde la iglesia tiene más poder y autoridad es la China. En la China está la iglesia más poderosa, pero es una iglesia que no está visible, una iglesia que está escondida, una iglesia que tiene que reunirse a escondidas. Se calcula que hay más de 100 millones de cristianos. Ahora, 100 millones no significa ni el 10% de chinos, porque la China tiene ya creo que 1.400 millones de habitantes, ¿no? El 10% sería 140 millones. Pero esos hermanos adoran a Dios y alaban a Dios y saben lo que hacen. Y no celebran Navidad, porque no pueden. ¿Entiendes? Pero sí están muy firmes en los caminos de Dios. Entonces llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Primero afirman, el rey de los judíos. Herodes se hizo nombrar el rey de los judíos, pero él no era judío, él era idumeo. No tenía ninguna sangre judía, ¿no? Que ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarla. Ahora, este es casi un hecho que esto no era una estrella, hermano. No fue una estrella. Cuando, por ejemplo, en Lucas 2:9 encontramos a los ángeles, ¿no es cierto?, que se presentan delante de ¿quién? Delante de los pastores. Vamos al 2:9, ¿ya? Dice así, en el 2:8. En la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es decir, la gloria del Señor es la Chequina en el Antiguo Testamento. ¿Y qué ellos vieron? El resplandor. Y tuvieron gran temor. Es decir, una luz brillante, una luz muy intensa. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo de buenas nuevas, de gran gozo, que seréis para todo el pueblo. Entonces, hay varios textos. Podemos ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a Éxodo, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, la Chequina, ¿no? La Chequina, que era de día, era una columna de fuego, ¿no?
se veía, y de noche esa columna de fuego alumbraba un resplandor a todo el pueblo de Israel. Gran resplandor, una luz brillante. En estos días mucha gente ha estado mirando ¿cómo se llama? No, esa manifestación de un elemento que no es del sistema solar, sino fuera del sistema solar, y que han estado diciendo que es una nave y cuantas cosas más. Ya creo que el 29, no sé qué día se acerca más a la Tierra, creo que el 29, no me acuerdo, ya le perdí. Entonces la gente está pensando que es una nave, no. Y cuando se ha acercado al Sol, ha brillado más. ¿Por qué? Porque se ha acercado al Sol, pues. ¿Me entiendes? Porque se ha acercado al Sol. ¿Por qué brilla? Porque el Sol le ha dado más luz, ¿no? Entonces, la Chequina, aquí lo que ellos ven es la Chequina, la gloria de Dios. Es decir, ellos ven de un momento a otro la manifestación, miran el cielo, como eran astrólogos también, y ven algo fuera de lo normal en el cielo. Una luz, pero muy brillante, muy brillante. Pero en Isaías 55 dice que la palabra de Dios nunca retorna vacía, ¿no? La palabra de Dios tiene poder. Es decir, cuando estos judíos que llegaron de Judá a Babilonia tuvieron comunión con muchos de ellos, y hubo gente que les tomó muy en cuenta lo que ellos decían, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, trabajó con ellos para que escucharan a los judíos. Dice así la palabra 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Es decir, Dios, a través de Daniel y todos los demás, lograron, por medio del Espíritu Santo, que eso se quedara en la mente de ellos. Lo que hablaban de la promesa del ungido de Jehová, de que Dios iba a ser el Dios que ellos creían que era el Dios de los judíos, que era Jehová, que era Yahvé, ¿no? Ese Dios se iba a encarnar. Pero eso iba a manifestarse, iba a haber manifestaciones en la creación, como dice en el Salmo 19, ¿no? En el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, cuando tú ves algo en los cielos y tú comienzas a mirar con detenimiento, lo único que te queda a ti es decir, esto es de Dios, ¿no? Entonces, los cielos, dice acá el 19, los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el firmamento, las cosas que tú ves, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, cuanto más altura te vas a Ticlio, por ejemplo, ¿no? Y ahí una noche de luna llena, te paras ahí en Ticlio y comienzas a mirar, parece que las estrellas están aquí, nomás que alza la mano y puedes agarrar las estrellas, ¿no? Así parece, ¿no? Así es increíble, de verdad. Y tú ves la grandeza, dices, ¡ah, qué maravilloso! Y ves constelaciones, es increíble, ¿no? Entonces, hermano, esto fue algo fuera de lo común para ellos y se acordaron lo que decían los judíos. Y ahí tiene que entrar a trabajar el Espíritu Santo, ¿me entiende? Con ellos. No lo hice como lo hizo, pero lo que vemos son a esos hombres que llegan de tan lejos, más o menos de como 1200 kilómetros, ya sea en caballo, en camello, como sea. Según John MacArthur calcula que llegaron 1000, dice, ¿no? Porque no llegaron solos, llegaron con todo un ejército. Como eran importantísimos, ¿te imaginas? Ellos decidían quién era rey. Ellos tenían, era del imperio parto, en ese tiempo tenía mucha importancia. No es que llegaron solitos ahí, no. ¿Me entiendes? Por eso que Herodes no le hace nada. Herodes no se puede enfrentar a ellos. Herodes era un loco y él podía haberlo matado. ¿Qué rey? Sí, soy el rey, lo hubiese dicho, yo soy el rey. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Me están ofendiendo? No. Por eso que ahí tú ves que él no actúa, él dice, no, él se humilla, entre comillas. Y avíseme para que yo también lo voy a adorar. Entonces, y no son 3, como dice la gente, ¿no? Gaspar, no sé, Melchor y no sé qué cosa más. No se sabe cuántos eran. No se sabe cuántos eran, pero no era uno, eran varios. Y todos ellos eran
todos ellos fueron convencidos por el Espíritu de Dios, ¿me entiende? Y las cosas que habían dejado. ¿Qué enseñanza nos da eso, amado hermano? Si tú y yo enseñamos la palabra de Dios con autoridad, sabemos lo que estamos enseñando, lo creemos, lo que estamos viviendo, lo que tú vives como cristiano, lo que tú vives como cristiano, porque tienes una teología profunda, Dios te ha revelado y la vives de verdad, amado hermano, vas a influenciar. Pareciera que no, pero esa gente que tú le predicas la palabra, le enseñas la palabra, o tu modelo de vida, tu forma de vida, tu estilo de vida, como tú vives, cuando ellos tengan una situación difícil, ellos van a recurrir a lo que tú les has enseñado, a lo que tú les has dicho, ¿me entiendes? Es una demostración. Mire, ¿cuántos años pasaron? No hablo de 10, hablo de como de 300 a 400 años, más o menos. Ese es el poder. Mano, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Que Jesús se haya humanado, se haya hecho semejante a nosotros es lo más grande y glorioso que puede ver. Es decir, porque era necesario que Él se humanara para que Él muriera en la cruz del Calvario, por ejemplo, los pecadores. ¿Entiendes? Eso es algo que no tiene nombre. Es decir, no tiene explicación. Si entendiéramos esa gran verdad, cambiaría nuestra forma de celebrar la Navidad. Antes la gente era más reverente con la Navidad, como con la Semana Santa. La Semana Santa y la Navidad, hermano, el mundo ha hecho lo que se le da la gana. Y nosotros hemos quedado ahí, escondiditos en la esquina. Antes la gente salía, hermano, los hermanos salían a las calles y cantaban villancicos por las calles, ¿me entiendes? Y no tenían ninguna vergüenza. La gente miraba a los cristianos. Entonces, Dios nos ayude a volver a esa fuente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mira, no es que algunos dicen no, que la estrella, mientras ellos iban, la estrella, no. La chequina apareció, se quedaron ellos, ¿cuántos días? No sabemos. Y seguro después alguien dijo, esto es lo que decían los judíos. Esto es, ya nació el rey de los judíos, ya nació el ungido de Jehová, ya nació el Dios que ellos dicen, el Dios que ellos creen y que se han hecho hombres. Oye, eso es verdad. Y se llenaron de fe. Es como Abraham, ¿me entiende? Que salió de uno de los caldeos y llegó a Canaán. Es casi el mismo viaje. De tan lejos. Por eso que adorar a Dios tiene que costarnos a nosotros, no que paguemos, no, nos tiene que costar renunciar a nosotros mismos, amén. A nosotros tenemos que morir nosotros para adorar. Por eso que aquí hay una entrega absoluta. Mire, Dios está hablando en estos días de que le adoremos. Y sigue insistiendo, amado hermano, que lo adoremos. ¿Tienes problemas? Parece que es imposible, que no tiene solución. Adoremos a Dios. De repente Dios te está diciendo, no me has entregado tu vida total. Me has entregado el 99,99999, pero te falta esa diferencia. Y esa diferencia es como si no le hubieses entregado nada. Es todo o nada. Dios no negocia, hermano. Ya lo hemos predicado y enseñado. Dios no negocia. Algunos se atreven a negociar con Dios. No, hermano, Él lo dio todo. Nosotros somos su esclavo, como decíamos el lunes en la noche al grupo de líderes de la iglesia. Nosotros somos esclavos de Él. Ya no nos pertenecemos. Él tiene toda autoridad para decirnos, haz esto, haz lo otro, haz. Y no tenemos que replicar. Si Él nos manda algo es que estamos capacitados. Si Él nos manda a hacer algo, sirvámosle, obedezcámosle. Las tareas que Él nos manda a hacer y sintámonos privilegiados, amado hermano, estos hombres, miren, gentiles como tú y yo, marcharon del oriente y llegaron a Jerusalén porque ellos pensaban que los judíos estaban celebrando. Ellos seguro cuando llegaron, oye, ya vamos a llegar a Jerusalén, ¿cómo estarán? Deben estar en fiesta, deben estar celebrando que ha nacido su rey. Y cuando llegaron, no había nada. Nada de nada, ¿te imaginas? Y cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él.
Cuando lo oyó, Herodes se puso como loco. Es decir, ¿qué? ¿El rey de los judíos? Porque él también sabía. Increíblemente, hermano, Herodes sabía que Dios iba a humanarse. Porque más adelante va a decirle, dice, entonces reuniendo a él a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Le dijo, ¿dónde va a nacer el Cristo? ¿Ah? Es decir, Herodes sabía. Herodes no era ignorante de las cosas, de lo que Dios tenía en la promesa. Por eso que se volvió loco. Él quería desaparecer a todos sus enemigos. Puede ser que tú tengas en un lugar que tienes enemigos y te quieren destruir, pero hay una cosa, ¿sabes? Dios no va a permitir jamás que te destruyan si no cumples el propósito por el cual Dios te ha salvado y te ha convertido. Dice, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque si sabían que Herodes se volvía loco, si mató a 2 de sus hijos, ¿te imaginas? Y al final mató al tercero. ¿Ah? ¿Tú matarías a tus hijos? Era loco, era un enajenado mental. Entonces ellos sabían que si Herodes se volvió un momento, hacía esa locura, él podía ordenar, si te imaginas, el día antes de morir, él sabía que ya se iba a morir porque de seguro que estaría enfermo, ordenó esa locura. A los mejores ciudadanos de Judá me lo van a traer. Pídale que me den dinero y después, ahora, móntenle acusaciones falsas y el día que yo muera, mátenlos. ¿Te imaginas? Y lo obedecían. Por un lado está la vida, ¿no? Que Dios está naciendo, Cristo. La vida eterna para ser consumada totalmente con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia. Y por otro lado, el imperio de la muerte. Siempre va a haber esa tensión, amado hermano. Siempre, ¿me entiende? Y aquí dice, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el ungido de Jehová. Y lo dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, ahí dice, ¿no? Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Bueno, ¿cuánto creen que al final de los tiempos Jesús va a gobernar a toda su iglesia, a toda su reina? El Padre como el soberano y Jesús a la diestra del Padre, como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué pecamos contra Dios? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué a veces cometemos pecados tan flagrantes? Porque lo reconocemos a Jesús como Salvador, mas no como Señor, ¿me entiende? Cuando nosotros avanzamos en esta fe y el Espíritu Santo nos hace avanzar y crecer, y la única manera de crecer en el Señor es muriendo nosotros, o como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca, renunciando nosotros totalmente, muriendo nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿me entiende? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es crecer, ¿me entiende? El Evangelio es locura, el Evangelio es contrario. Por eso que a veces la palabra de Dios, por ejemplo, dice, ¿no? Si tú ves que alguien tiene algo contra ti, y tú me quieres ofrendar, dice el Señor, no, tú me quieres ofrendar, no quieres presentar tu ofrenda ya. Pero si tú ves que alguien tiene problemas contigo, que tú no lo has causado, no has hecho nada, anda tú y búscalo y pídele perdón, dice. No le dice, oye, ¿qué te pasa? Pues, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me das la mano? ¿Por qué me has quitado el aula? ¿Por qué me quieres desaparecer? Ya me has borrado, me has tirado ahí al tacho de basura. Ahí. Eso no dice. Dice, anda y pídele perdón, dice. Es decir, el Evangelio es, humanamente, jamás se puede entender, ¿me entiendes? Es decir, esto, ¿no? Estos hombres tan importantes, ¿cuántos meses entre ir y venir? Mínimo 5 meses. Dejar de hacer todas las cosas importantes en su imperio para ir a adorar al rey de los judíos.
¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque cuando Dios te demanda y tú oyes la voz de Dios y sabes que es Dios en su palabra, lo obedeces. Y si Dios te quiere usar como un instrumento de servicio, vas a servir. Si es tu enemigo, a tu enemigo le vas a servir. Si a tu enemigo tienes que lavarle los pies, le lavas los pies. ¿Me entiendes? Ellos, entre los partos, porque muy probablemente eran partos medos, y los judíos a veces tenían problemas, porque, ¿cómo era, no? Una explicación. Aquellos que más o menos saben dónde está ubicado Israel, Israel tiene un mar, está el mar Mediterráneo, ¿no? Pero Israel está al medio, por ejemplo, Egipto es un imperio. Asiria hasta el norte, Babilonia está más al norte. Y a veces las grandes batallas que se daban entre los egipcios, los asirios, los babilonios, se daban Israel. Increíble, así era. Ahí se peleaban los dos y después que terminaban su guerra ellos agarraban y tomaban a Israel. Ya de Yapa lo tomaban a Israel. No me acuerdo ahorita, pero hubo un rey que fue a pelear a Egipto y perdió la batalla. Y llegó a Israel y masacró a todos los judíos. Así era. Es decir, Israel era como, hasta el día de hoy, hermano. Por eso que los judíos se han armado hasta los dientes, hermano. Por eso que usted ve, ¿no? Cuando mira la guerra, todo lo que está pasando, ahí están los judíos, ahí están en un sitio estratégico. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto. Ahora ya los llamó en secreto, porque esto fue público. Y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Dijeron, oye, ¿hace cuánto tiempo apareció esa manifestación que ustedes dicen? Bueno, no sabemos, muy probablemente algunos calculan, ¿no? Que cuando ellos llegan, ya Jesús tenía mínimo de 2 a 3 meses. Porque cuando nace un hombre, la mujer tiene que pasar un tiempo para purificarse. Entonces son 2 meses mínimo que la mujer para poder ir y dedicar al niño. No es que nace en ese tiempo, no, ahora ya no, pues ya estamos en la gracia. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, la mujer quedaba inmunda, ¿entiende? Entonces había que pasar el tiempo de la purificación y después ya dedicaba al niño. Entonces se calcula que Jesús mínimo tenía 2 meses de nacido. Pero para ellos caminar en camello eran 30 kilómetros por día que se caminaba. 1200, 1000 kilómetros, 1200, ponle a 40 días. Si eran camellos, si eran caballos puede ser un poco más, 40, ponle. Entonces el viaje no era un viaje corto. Mire, y si era un séquito grande, como se calcula, algunos calculan, ¿no? No hay seguridad total en eso, pero sí se sabe de que no estaban solos, ¿me entiendes? Por eso que cuando tú le dices, pero si este es un loco, ¿cómo no le hizo nada? Porque tenían, pues, y ellos sabían cómo era Herodes. Ellos ya políticamente, ellos sabían cómo era el rey de los judíos, Herodes, que era un loco. Entonces, por lo tanto, ellos para salir de su país, de su nación, tenían que pedir permiso a su rey. El rey lo autorizaba y le daba un ejército, ¿me entiende? Para cuidarlo, porque eran importantes. Es decir, haz de cuenta que aquí vamos a poner, tenemos una situación con un país, o queremos ir ya, todos los ministros del Perú se van a Bolivia. ¿Van solos? No, van con guardaespaldas. Usted no ve, por ejemplo, la otra vez que vino, creo, ¿quién vino la otra vez? ¿Fue Trump o no sé qué presidente de Estados Unidos vino? Todo el sistema que se montó para cuidar a ese presidente. ¿No? Hasta aún, estaba hospedado ahí en el hotel que está a la orilla en Miraflores, hasta pusieron barcos ahí al frente del mar para cuidarlo. Es decir, así es, ¿no es cierto? Entonces, y enviándola a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y lo adore. Qué fácil se puede mentir, ¿no? Qué fácil podemos tomar el nombre de Dios y lo adore, dice, ¿no? Y lo adore, ¿eh? Un hombre en esa condición puede adorar a Dios. Pero como no sabemos si en ese momento los sabios se dieron cuenta, muy probablemente dicen que no. Ellos, como fue un diálogo privado, la aceptaron, ¿no? Porque yo también quiero adorarle, ¿no? Haz de cuenta como que Satanás viene y también dice, yo también lo quiero adorar a Jesús, ¿no? Y habiendo oído al rey, se fueron.
Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. De un momento apareció otra vez apareció la chequina. Esa luz brillante apareció. Y cuando lo vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría. Es decir, ¿por qué? Porque no era en Jerusalén. ¿Te imaginas, no? Que a veces nosotros pensamos que aquí en este lugar nomás Dios habla, que Dios ministra, ¿no? Que Dios te puede hablar, se puede manifestar. Pero hay momentos en que Dios no lo quiere hacer. De repente Dios tiene un lugar muy especial para ti, puede ser tu hogar, puede ser tu casa, donde Él quiere tener un encuentro contigo, ¿no? Y Belén pues era una ciudad que no tenía renombre. Para los judíos ya no tenía ni renombre, hasta se habían olvidado de que ahí iban a ser el Mesías, el Cristo. A veces nos olvidamos de cosas tan importantes en la fe, ¿no? A veces nos olvidamos, por ejemplo, que para tomar decisiones tenemos que orar, que para tomar decisiones tenemos que ir a la palabra y ver de qué tipo de decisiones, ¿no? Mira, y este pueblo debería saber, se supone que son los sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, conocían la palabra. Ellos sabían que cuando le preguntaron, dijeron, en Belén. Y eso está en Miqueas. ¿Por qué ellos no se preocuparon? ¿Por qué? Entonces, a veces nos ponemos a pensar, ya está bien, que estaban en pecado. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces Dios, cuando ya andamos tan mal delante de Dios, pero tan mal delante de Dios, que llega un momento en que Dios agarra y corta. Y Él impide que tú oigas su voz, que tú no entiendas su palabra y que no hagas lo que Él desea que tú hagas, pero cuando estés en comunión con Él, cuando estés en dependencia de Él. Voy a leer Isaías 6, un ratito, para entender eso, hermano, porque a veces no entendemos. Hay personas y a veces cristianos que toman decisiones y piensan que ellos están tomando la decisión. Dicen, no, a veces yo escucho, no, me voy de esta iglesia, me voy de acá, y se van, arrebatados. Se van en una condición de pecado, de rebelión, pero escandalosa. Y muchas veces es Dios el que lo está sacando, no son ellos. Y Dios los usa a ellos mismos para sacarlos, ¿me entiendes? 6, 9. Y Él le dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, lean la Biblia, hermano, los que no tienen Biblia, escuchad bien, pero no entendéis. Mirad bien, pero no comprendáis. Mire lo que está diciendo. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Hay un momento que es tanta la enseñanza que tú recibes, es tanto lo que Dios te da, y que tú no reacciones y sigues haciendo lo malo, Dios va a decir, ya no, se acabó, hasta aquí. Hasta aquí. Dice, versículo 8:12, el mismo Isaías, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor Jehová de los ejércitos es a quien debes tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Acá le está hablando a su pueblo. Dios se convierte en piedra de tropiezo y roca. Dios. Lo va a hacer tropezar y vas a hacer que caigamos en un escándalo terrible si seguimos rebeldes contra Dios. Muchos, dice,
pero ambas casas de Israel y el lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Es decir, ahí dice, creo, me he olvidado en la Reina Valera, muchos tropezarán ahí y caerán y serán quebrantados y serán enlazados y apresados. Así estaba este pueblo que 33 años después van a crucificar a Jesús. Estos judíos, que cuando nació el Mesías, y creemos, ¿no?, que yo creo que los sabios del Oriente, ellos esperaban que Jerusalén estuviera en fiesta, celebrando el nacimiento del Mesías, del ungido de Jehová, era indiferente. Hay tres tipos de personas. Los indiferentes, que conociendo la palabra de Dios, no les importa lo que pase. Hay aquellos que conspiran contra Dios o son enemigos de Dios, y hay aquellos que son como estos magos del Oriente, que están para adorar a Dios. ¿En cuál estamos nosotros? ¿En cuál debemos de estar? Debemos de estar como los magos del Oriente, ¿no? Pero a veces nos comportamos como indiferentes, que nos importa poco. No, a mí no me va a pasar. No, yo sigo para adelante. O aquellos que están en contra de Dios y pecan deliberadamente contra Dios. Ese tres tipos de personas había en Jerusalén cuando nació el Mesías, cuando nació el Cristo, como el día de hoy en la Navidad. Igualito, lo mismo. Hay cristianos que es indiferente a lo que es la Navidad. Lo que ellos quieren es hacer su Navidad a su manera y a su forma, como ellos creen. Es que no, acá tiene que estar el nacimiento, y mira, ahora ya nació Jesús, ponle ahí y le pones ahí. Ahora, mira, los tres reyes magos, ahí está. Uno era moreno, otro era gringo, el otro no sé cómo era, ya ni me acuerdo ya. Y ahí están, ¿no? Y mira, ya están llegando. Y el 6 de enero, por si acaso, tienes que también... De todas esas tradiciones hay, hermano. Aunque ya últimamente acá ya no hay, ¿no? Pero así era antes. Pero ni sabían por qué celebraban Navidad. ¿Sabemos por qué celebramos Navidad? ¿Sabemos por qué estamos aquí? Si tú sabes, dale gracias a Dios, porque Él te lo ha revelado. Gracias porque Él te ha salvado y te ha convertido. ¿No? Cuando llegaron ellos, vieron eso, la manifestación nuevamente de la gloria de Dios, la Chequina, brillando nuevamente, se regocijaron, se alegraron, porque todo su esfuerzo, todo su sacrificio, se estaba viendo ya una realidad. La gloria se paró, la gloria de Dios se estabilizó y señalaba una casa humilde. Y bien humilde, hermano, ya teníamos la idea, ¿no? Cómo eran las casas en Belén. Eran bien humildes las casas en Belén. No eran un castillo, no eran un lujo, no era. Ya cuando llegan y entran, van a encontrar al niño en los brazos de María. No recién nacido, ya el niño, ya tenía 2, 3, 4, 5 meses, no se sabe exactamente cuándo, pero tenía más de 2 meses. A ese niño lo encuentra, dice, y cuando vieron la estrella se regocijaron de manera con gran alegría, y entrando en la casa, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron? Al niño, dice, no dice a María. Siempre va a estar el Señor ahí primero. Vieron al niño con su madre y se arrodillaron, se postraron. Mira, ahí estaba el Señor. Era un bebé pequeño, indefenso. Y cuando lo vieron, era tanto el poder de la presencia de Dios que estos hombres se arrodillaron. Como dice el Salmo 95:6, venid. ¿No? Vamos al Salmo 95:6. Por eso que, amado hermano, la adoración es un acto de humillación total a Dios. Es un acto de reconocimiento que Dios es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el soberano. Venid, 95:6, venid, vengan, dice, adoremos,
postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. Hay que postrarnos delante del Señor, amado hermano. No hay que esperar Navidad. Yo sé que ahora, acá cuando a veces hay los cultos de oración, veo muchos sentados. Nunca lo veo de rodillas. Nunca. Pero si tú vienes a adorar a Dios, muchas veces tú puedes orar y adorar a Dios. Sí, dice, no, como usted se sienta cómodo. ¿Eso es realmente? No, no es así. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si está muy bien, está perfecta, ¿qué deberías hacer? ¿Sentarte? No. Más todavía arrodillarme y decirle, Señor, mi relación contigo estoy pasando unos momentos hermosos contigo, bellos, preciosos. Nunca he tenido tanta manifestación tuya. Y te arrodillas y te humillas y te quebrantas. Gracias, Señor, porque esto viene de ti. Si estás en una situación crítica, una situación de crisis, estás peleando con el pecado, con mayor razón me tengo que postrar. Señor, te quiero adorar, no puedo porque estoy luchando conmigo mismo. Estoy luchando con este pecado, con esta tentación. Igual me arrodillo. ¿Me entiendes? Venid, dice, ¿no? Adoremos, arrodillémonos, dice. Postrémonos delante de nuestro Dios, de nuestro Creador. Decir, Él te ha creado, Él me ha creado. Como creó a estos sabios del Oriente, con toda esa capacidad que Dios le dio y que mantuvieron, Dios hizo que mantuvieran esas enseñanzas que le dejaron los judíos a esta nación tan lejana. Pero cuando Dios le dijo, ya llegó el momento, nació el Mesías, nació el rey de los judíos. Ellos se agarraron y todas sus agendas las dejaron. Todo lo que tenían que hacer, se olvidaron de su familia, de todo. Vamos a Judá, vamos a Jerusalén, a adorar al rey, aleluya. Hacemos eso. Dios nos ayude, hermano, a llegar a esa dimensión. Y eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. Dios nos quiere bendecir. Pero para bendecirnos Dios tenemos que humillarnos. Primero tenemos que dejar que el Señor transforme nuestra vida, convierta nuestra vida en adoradores. Si estamos en pecado, confesemos nuestro pecado y le pidamos a Dios que Él nos libere. No seamos como esta gente que tenía terror a Herodes. Pánico. No. Temamos a Dios. Como dice, no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengas temor a lo que este pueblo tiene temor. No tengas terror a lo que este pueblo tenga terror. Es lo que está diciendo Isaías. A Jehová santificar, dice. A Jehová santifícalo. Vive en santidad. Eso es lo que está diciendo. Si no, el Señor va a engrosar nuestros corazones. Lo va a endurecer para que la palabra de Dios no llegue. Va a cerrar nuestros oídos, va a tapar nuestros ojos para que no oigamos la palabra de Dios como debemos de entenderla y comprenderla y vivirla. Y no vamos a ver las maravillas, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que lo adoremos. Mire, estos gentiles como tú y yo, porque nosotros somos gentiles, nadie tiene acá, no sé, alguien tendrá descendencia, sangre judía, no creo. Pero todos somos gentiles. Y ellos fueron la primicia de los gentiles. Porque Dios vino a salvar a todo el mundo. No a los judíos solamente. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre y postrándole le adoraron. Y habiendo sus tesoros, le presentaron obsequios. Le dieron oro. Oro simboliza que es el rey. Lo reconocieron como rey. A un niñito de días de nacido. Él es el rey. Rey, toma esto. Le estaban dando la provisión porque después lo quería matar y tienen que huir a Egipto para que se sostengan en Egipto. Mire cómo es. Dios tiene todo preparado.
de tan lejos ese oro. ¿Cuánta cantidad de oro? No sabemos. Pero con ese oro, gran parte se sostuvieron ahí en Egipto hasta que Dios, por medio de una revelación, le dijo a José: vuelve nuevamente a la tierra. Le dio incienso. Es decir, que lo reconocieron como una deidad, como una divinidad. Reconocieron que el que estaba ahí era el Dios hecho hombre. Primero como rey, como soberano. ¿Me entiendes? Y en segundo lugar, como divinidad, deidad, que no era cualquier, sino era el Dios hecho hombre. Por eso le traen incienso. Y mirra. ¿Por qué mirra? Porque iba a sufrir, ¿me entiendes? Es decir, mirra se le da a los que han muerto, para que no haya olor a muerte, no haya podredumbre. Y a él le dieron, naciendo, a los días de nacido le están entregando mirra, porque había sido determinado que él tenía que morir en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. ¿Entiendes? Esas tres cosas le dan, esos obsequios le dan a él. ¿Qué tiempo se quedaron? No sabemos. Pero todo fue algo maravilloso y glorioso. Todo lo que pasó en esas horas o en ese día es algo glorioso que ha quedado escrito en la palabra de Dios. Y habiendo sido advertido por Dios en sueños que no volviera Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Por eso digo, amado hermano, que estos hombres tenían la manifestación de Dios en su vida. Dios le mostró esa revelación a través de esa luz resplandeciente que es la chequina de Jehová. Y Dios en sueño le dijo: no vuelvan a Jerusalén, vayan por tal lugar. Dios dirige nuestros pasos, amado hermano. Dios dirige nuestros pasos cuando somos adoradores. Cuando somos adoradores, ¿entiendes? Tú vas a tomar una decisión y Él te va a decir: no, anda por acá. Tú vas a decir: no, acepta tu trabajo. Él dice: no, no acepta, acepta el otro. Vas a invertir en esto. No, invierte acá. ¿Me entiendes? O Él va a impedir. Él es Dios, ¿me entiendes? Si adoramos a Dios como Él quiere que lo adoremos, Él no va a hacer que tú te equivoques. Si adoramos a Dios como Él quiere que lo adoremos, no vamos a pecar contra Dios. ¿Entiendes? No vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a fornicar, no vamos a adulterar. ¿Entiendes? Porque somos adoradores y Él va a impedir que tú lo hagas. Él te va a decir: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Si yo te he llamado para mi gloria, para que tú me adores, para que tú te humilles delante de mí y vivas conforme, yo te quiero adorándote siempre, que me adores siempre a mí. Por eso dije hace un momento, ¿no? Adoración es humillarse. Adoración es reconocer que todo lo que tenemos de Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. Estos hombres se humillaron. ¿Sí? Alguien entró hoy, una casita humilde, muy humilde, y en esa casita humilde había un niño. Y tú miras a estos hombres tan importantes, tenían una vestidura elegantísima, porque iban a presentarse ante el rey de los judíos. Creo que tenían la mejor ropa, la mejor vestimenta, y seguro que habían preparado algo. Y ahí estamos postrados ante ese niño, reconociendo. ¿Reconocemos que lo que tenemos es de Dios? Todo lo que tenemos es de Dios, amado hermano. Que esta Navidad, esa sea la celebración delante de Dios. Que lo adoremos, amado hermano. Que lo adoremos diciendo: Señor, como decía David, de lo recibido de tu mano, Señor, eso te doy en Navidad. Me ha dado la vida eterna, gracias por la vida eterna. Me ha dado los dones, los talentos, todo lo que tú me has dado, es tuyo, Señor. Y te adoro, y nos humillamos, y si tenemos que llorar y quebrantarnos ahí 1 hora, media hora, 10 minutos, 1 minuto, agradeciendo a Dios, hagámoslo, amado hermano. Hagámoslo. Ponte de pie, y si quieres postrarte delante de Jehová, hazlo, amado hermano, hazlo. Hazlo y agradece a Dios. Mira de dónde Dios nos ha rescatado. Mira lo que éramos antes de venir a Cristo, lo que éramos y ahora lo que somos.
Podemos orar a Dios, podemos postrarnos delante de Dios, podemos arrodillarnos delante de Dios. Urra masandara bashita kashita masaya. Oh Padre, conviértenos en una iglesia adoradora, Señor. Que nos podamos postrar delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad total, que por nosotros mismos no podemos hacer nada absolutamente. Y si algo estamos haciendo es porque tú lo has producido, como produciste este querer y hacer en estos sabios del Oriente. Que nos llevaste a tomar esa decisión de ir a adorar al Rey de los judíos. Adorarlo, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Oh, Santo Dios. Si alguien necesita reconciliarse con el Señor, ahí, amado hermano, pídele perdón a Dios. Reconcíliate con tu Dios para que puedas adorar a Dios. Dile, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas que cometo contra ti. No te estoy adorando, estoy haciendo todo lo contrario, estoy denigrando tu nombre, estoy manchando tu nombre, estoy tomando tu nombre en vano. Señor, ten misericordia de mí. Me arrepiento de mis pecados. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero ser un adorador, Señor. Quiero que en esta Navidad tú me restaures, Señor, para convertirme en un adorador tuyo. Regálame eso, Señor, la restauración de mi alma, la restauración de mi comunión contigo, la restauración de la adoración genuina y verdadera, Señor, que debo de tenerte, Señor, a ti. Oh Padre de la gloria, oh Santo Dios, Santo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quién es la Navidad? ¿Quién es la Navidad? A su nombre. Gloria a Dios.